Buenas. A continuación se le hablará sobre la investigación que lleva por nombre Evaluación de la capacidad de carga de las praderas del ganado blanco orejinegro de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Investigación realizada por el magíster César Augusto Urón Castro y quien les habla, Carolina Alejandra Bastos Alvarado. A modo de introducción, se establece la capacidad de carga como la cantidad de animales que pueden sostenerse en un área determinada por un periodo de tiempo determinado. Es necesario establecer que la capacidad de carga es un parámetro que debe ser medido y evaluado en cada uno de los predios que deseen establecer un sistema de producción bovino. Pero este parámetro es un parámetro dinámico y que se ve fuertemente influenciado por factores como el clima, el suelo y la geoforma. Como les mencionaba anteriormente, varios factores influencian la capacidad de carga dentro de un predio. Uno de ellos es el factor humano, sociológicos, culturales y económicos. Las personas encargadas del predio establecerán un manejo dependiendo de sus creencias o su cultura, y económicamente se establece un manejo basado en la capacidad para llevar a cabo diferentes tipos de pastoreo o la capacidad económica para solventar el manejo alimenticio de los animales. En cuanto al factor climático, se establece el agua, la luz, la pluviosidad, la humedad relativa, la temperatura y todos aquellos factores que están involucrados directamente con la producción de biomasa. En cuanto al factor edafológico, se cuenta con el factor edafológico tanto físico como químico y hace referencia a toda la estructura o la capacidad del suelo para sustentar el crecimiento de especies vegetales en el mismo. Sumado a esto, tenemos el tipo de animal que se maneja en el predio, su adaptación, su capacidad de cosecha, su capacidad de ingesta, capacidad de mantener una condición corporal. La capacidad de carga muchas veces se ve ligada negativamente a un deterioro del suelo, pérdida de las especies vegetales y por lo tanto es fuertemente tildado como uno, al contar con capacidades de cargas grandes, es fuertemente tildado como un generador de erosión y de pérdida de suelo. ¿Qué sucede realmente? Un pastoreo inadecuado o no adaptado a las condiciones donde se está llevando a cabo favorece la degradación de la cubierta vegetal, y esto se produce debido a la selectividad de los bovinos, el consumo de especies específicas durante mucho tiempo, generando que no sean capaces de crear reservas en sus raíces para favorecer rebrotes vigorosos, lo que se va a reflejar en la desaparición de estas especies. Posteriormente se pasará a tener sitios sin cubierta, lo que posteriormente y de manera final establecerá la erosión de suelos. Entonces es necesario ver a los herbívoros y al forraje como un complejo biológico y estudiarlo del mismo modo como un todo, teniendo en cuenta que todos se encuentran fuertemente asociados, y tanto los herbívoros y el forraje están directamente ligados al suelo, al agua, a la temperatura, a la luz, al fuego y a factores bióticos. El herbívoro se encarga de suministrar al suelo materia orgánica a través de las heces y de la orina y de generar una remoción con sus pezuñas, lo que favorece el desarrollo del suelo, su estructura, la conservación, la preservación de microorganismos y de mesofauna, que va a alimentar o que va a sustentar el desarrollo de un forraje vigoroso, y este forraje va a permitir alimentar a los herbívoros. Por lo tanto, es un ciclo perfecto. La naturaleza dentro de su ciclo ha hecho que los herbívoros, el forraje y el suelo evolucionen en conjunto, y a su vez se encuentra el ciclo del agua, todas las praderas y el desarrollo de forrajes,
de árboles, de arbustos, funcionan como un termostato, mantienen centrada la temperatura, cosa que no sucede en áreas desérticas donde las temperaturas tienen variaciones muy grandes. Entonces, por eso es necesario que se estudie como un todo y que se empiece a incorporar todos estos factores que muchas veces se estudian por separado en conjunto. Para la metodología se establecen 11 potreros de medidas variadas. Eh, el lote está conformado por 17 animales, 11 vacas, un reproductor y crías que van desde terneros entre un mes y 2 meses a mayores de 6 meses. El sistema de pastoreo, el pastoreo que se está llevando a cabo es un pastoreo por franjas. En promedio se brinda por franja 200 metros cuadrados. La idea es generar una competencia entre los animales para que no se permita un pastoreo selectivo, para que se dé un consumo a ras y para que se aproveche todo el forraje que se encuentra en el área brindada. El periodo de ocupación es 1 día y máximo 3 con el propósito de no afectar los rebrotes. En cuanto a la metodología, se determinó el área de cada uno de los potreros con GPS, se realizaron aforos previo a la entrada de los animales al potrero, se identificaron las especies vegetales y la recolección de información se hizo los meses de abril, mayo y junio. Se establece en cuanto a los resultados el área de cada potrero para un área total de 1.8 metros cuadrados. Para un área total de 1.8 hectáreas. Se realizaron aforos previo al ingreso de los animales con un marco aforal, se tomaron muestras en pasto alto, medio y bajo. El pasto obtenido se pesó y se divide entre la cantidad de muestras. Se obtienen los aforos para cada potrero con un promedio de 1 kilogramo por metro cuadrado. En cuanto a las especies forrajeras con las que se cuenta, se tiene el pasto estrella, mombasa y la guinea. Y en cuanto a los bioindicadores, se tiene el bledo, el ajito y la uchuva silvestre, que según la bibliografía están directamente relacionados con suelos compactados, sobrepastoreados o ácidos. En cuanto a los cálculos realizados, se realizó la producción de forraje por metro cuadrado, la producción de forraje dentro de toda la pradera o el potrero, las pérdidas por pisoteo, el pasto aprovechable, el consumo del lote, el periodo de permanencia dentro de un potrero, el consumo del lote durante la rotación, el área de pastoreo del lote y la capacidad de carga final. Es así como se logra establecer que se cuenta con 13.83 unidades gran ganado, con una capacidad de carga de 3,84. El consumo del lote de forraje verde corresponde a 857,46 kilogramos, pero de estos solamente son suministrados abastecidos por el potrero 457,46 kilogramos. Los restantes 400 kilogramos se suministran en canoa con pasto picado. Aquí se puede apreciar el modelo de pastoreo que se está llevando a cabo con franja adelante y franja atrás para evitar que los animales vuelvan al área ya pastoreada y molesten o consuman los rebrotes, generando una presión. Todos los animales ingresan al área a consumir el forraje, se han vuelto mucho más voraces y esto se ha manifestado. ¿Qué es lo importante de resaltar? Según Fedegan, la capacidad de carga colombiana corresponde a 0,6 unidades gran ganado por hectárea y la FAO menciona que la capacidad de carga en Colombia es de 0,35 cabezas por hectárea. Esto, con los resultados obtenidos, nos da una capacidad de carga representativa y es así como la suplementación estratégica juega un papel indispensable para mantener un mayor número de animales en áreas pequeñas. Pero no es pertinente resaltar la eficiencia y la alta conversión alimenticia de los ganados criollos, específicamente del blanco orejinegro. Ahora, no solamente se debe ver la suplementación como una forma de tener más animales en un área determinada,
es necesario verla como una herramienta que nos permite favorecer el desarrollo y la conservación del suelo y el desarrollo y la conservación de la biomasa. Es así como la suplementación permite cumplir con los requerimientos diarios de los animales, pero a su vez asegurar periodos de ocupación óptimos y periodos de descanso apropiados para favorecer y ayudar a una mayor producción de forraje y mejorar a su vez los cambios que se han presentado, disminuyendo la compactación y el sobrepastoreo al tener un mayor control en cuanto a las áreas que los animales ingresan y el tiempo que permanecen en las mismas. ¿Por qué todo esto es tan importante? Porque la planta para su crecimiento necesita energía, agua, elementos y biocatalizadores que se suministran en su mayoría por el suelo. Pero la nutrición de la planta no solamente depende de una fertilización completa, sino del espacio que la raíz puede explorar en el suelo. Es así como muchas veces este se ve limitado por la compactación del mismo. La planta que no está bien nutrida respira más intensamente y esta respiración más intensa está directamente relacionada con la pérdida de energía porque en suelos tropicales no logra hacer esta respiración solamente por vía física, sino que es necesario recurrir a vías fisiológicas, lo que implica crear energía para invertir en respiración. Además, las plantas en clima tropical no solamente se afectan por las temperaturas elevadas que generan evaporación del agua que se encuentra en el suelo, sino también por la dificultad de absorber esta agua. Y en suelos con cantidades de agua limitadas y con compactaciones muy marcadas, eh, pasan a ser no suelos aeróbicos en los cuales la planta puede convertir un mol de glucosa en 673 kilocalorías, sino a convertir un mol de glucosa en 20 kilocalorías. Por lo tanto, su crecimiento, su desarrollo, la capacidad de enraizar, de generar un rebrote, su calidad nutricional se va a ver afectada y a su vez la degradación del suelo va a aumentar. Por lo tanto, la suplementación estratégica es una herramienta que le da a los productores una forma de establecer una rotación de potreros, de crear un modelo que se ajuste a las condiciones de su predio y de brindarle al suelo el confort y el espacio de descanso que necesita para favorecer el desarrollo de las especies vegetales, porque no solamente es necesario ver que no solamente involucra el clima, sino el tipo de suelo, los nutrientes, los microorganismos, la mesovida que hay, la capacidad económica con la que se cuenta, pero es un modelo y es una forma de ver la suplementación como una herramienta para favorecer la producción bovina y para contar con mayor animales en un área determinada, pero sin dejar de lado que esta producción debe ser sostenible y que debe centrar su atención en la conservación del suelo para la producción de especies forrajeras. Gracias por su atención, espero que esta presentación sea provechosa, que pueda compartir algo de la experiencia vivida dentro del proyecto de Zoogenética Nativa al evaluar la capacidad de carga. Se dejan unos correos por si tienen alguna pregunta o desean recibir un poco más de información. Muchas gracias.